Hola y bienvenidos. Hoy les traigo una historia impactante de traición, dolor, pero sobre todo, de una increíble transformación y superación que los dejará sin aliento. Si te gustan los relatos de resiliencia y crees que todos merecemos un nuevo comienzo, por favor, dale me gusta a este video ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias inspiradoras. No te desconectes, porque la historia de Lu Mingse realmente te tocará el corazón. Comenzamos. La historia de Lu Mingse es de aquellas que marcan profundamente. Un relato sobre una transformación increíble ocurrida en un solo día. Revivir ciertos momentos no es fácil, pero la fuerza que él demostró merece ser contada, tal vez para inspirar a quien esté pasando por algo parecido, o simplemente para demostrar que, incluso en las peores tempestades, es posible encontrar un camino. Todo comenzó un martes, de aquellos que se inician normales, con el ruido del despertador y la promesa de otro día de duro trabajo en la empresa que él ayudó a levantar desde cero, con sudor y muchos sueños. Lu Mingse siempre fue un tipo dedicado, de esos que se ponen la camiseta de verdad. ¿Sabes? 10 años pasó en aquella empresa, codo a codo con Liu Ruyan, que no era solo la CEO, sino también la mujer con quien él planeaba un futuro, su prometida. Él siempre hablaba de ella con un brillo en los ojos, una admiración que iba más allá de lo profesional. Mal sabía él que, en aquel día específico, ese brillo comenzaría a apagarse de una forma brutal, dejando una cicatriz que, aunque sanó con el tiempo, jamás desaparecería por completo. Era el inicio de un viaje doloroso, pero que al final lo liberaría. La mañana comenzó como cualquier otra en la empresa. Lu Mingse llegó, saludó a los colegas, se sentó en su escritorio y comenzó a revisar los correos electrónicos, sumergido en los proyectos que tanto amaba. Él tenía una pasión genuina por lo que hacía, una energía que contagiaba. Durante una pausa rápida, mientras navegaba por las redes sociales, vio una publicación de un antiguo compañero de facultad, algo sobre un proyecto social, una iniciativa interesante. Sin pensarlo 2 veces, le dio un me gusta, un gesto simple, automático, casi un reflejo en los días de hoy. ¿Quién podría imaginar que un clic tan inofensivo sería la chispa para el infierno que estaba a punto de instalarse en su vida? Pocas horas después, el cielo comenzó a desplomarse sobre su cabeza. Fue llamado a la sala de reuniones, y la atmósfera ya estaba pesada, cargada. Liu Ruyan estaba allí, con aquella postura impecable de CEO, pero con una mirada fría, distante, que él nunca había visto dirigida a él antes. A su lado, Anin Nantian, el novato, con aquel aire de falsa modestia que siempre incomodó a Lu Mingse, pero que él, por respeto a Liu Ruyan y por la armonía en el ambiente de trabajo, intentaba ignorar. La acusación vino como un puñetazo en el estómago. El me gusta había sido interpretado como apoyo a una causa controvertida, perjudicial para la imagen de la empresa. Una excusa barata. Lu Mingse se dio cuenta en el acto. Él intentó argumentar, explicar la trivialidad del gesto, la falta de cualquier intención maliciosa. Pero sus palabras chocaban contra una pared de indiferencia. Liu Ruyan apenas lo miraba a los ojos mientras Aninan, por su parte, parecía saborear cada segundo de aquella humillación. La decisión ya estaba tomada, y el castigo fue anunciado allí mismo, de forma fría y calculadora, pérdida de 1 mes de salario y una advertencia pública para servir de ejemplo. Lu Mingse sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, no por la pérdida del dinero, sino por la crueldad, por la injusticia venida justamente de la mujer que él amaba y en quien confiaba ciegamente. La humillación pública fue la peor parte. Un comunicado interno fue enviado, y las miradas de los colegas variaban entre pena, curiosidad e incluso un cierto desprecio disimulado. Él, que siempre fue respetado, que dedicó una década de su vida a aquel lugar, ahora era tratado como un paria, un irresponsable, y todo por culpa de un me gusta. El dolor de la traición profesional era inmenso, pero lo que realmente lo desgarraba por dentro era la traición personal. Liu Ruyan, su Liu Ruyan, no solo permitió aquello, sino que parecía orquestar todo con una frialdad aterradora, mientras Aninan, el protegido, asistía a todo con una sonrisa casi imperceptible en los labios. En aquel instante, algo dentro de Lu Mingse se rompió. No hubo gritos, no hubo escándalo, ni súplicas.
Una calma gélida se apoderó de él, una claridad dolorosa sobre la realidad de la situación. Miró a Liu Ruyan una última vez, buscando cualquier resquicio de la mujer que él conocía, de la compañera con quien compartió sueños y desafíos. No encontró nada más que la máscara de una CEO implacable y de una extraña que parecía sentir placer en su caída. Allí, él entendió que no había nada más que decir, nada que salvar en aquella relación, ni profesional, ni personal. Con una dignidad que sorprendió a todos, especialmente a Liu Ruyan, que quizás esperaba una reacción explosiva o una disculpa servil, Lu Mingse solo asintió lentamente. Volvió a su escritorio bajo las miradas curiosas y los cuchicheos, abrió su computadora y con las manos firmes, a pesar del torbellino de emociones que lo consumía por dentro, redactó su carta de renuncia. Fue un texto corto, objetivo, sin acusaciones, sin lamentos. Solo la comunicación formal de su desvinculación de la empresa que él ayudó a construir ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. La entregó en mano a HH, y luego una copia directamente a Liu Ruyan, que la recibió con una sorpresa mal disimulada. Él no esperó respuestas, ni intentó alguno de diálogo. Simplemente recogió sus pocas pertenencias personales: una taza, un portarretratos con una foto antigua de ellos dos, que ahora parecía una broma de mal gusto, y algunos cuadernos de notas. Cada objeto parecía cargar el peso de memorias que, hasta pocas horas antes, eran preciosas, pero que ahora estaban manchadas por la traición. El silencio en su salida fue casi ensordecedor. Nadie osó decir una palabra mientras él caminaba por el pasillo, pasando por las mesas donde antes intercambiaba ideas y risas, en dirección a la puerta de salida, dejando atrás no solo un empleo, sino una parte significativa de su vida. Al salir del edificio de la empresa, el sol de la tarde le dio en el rostro, casi cegándolo por un instante. El aire de afuera pareció diferente, más ligero, a pesar del peso en su corazón. Mientras caminaba por la calle, los recuerdos lo asaltaban. Recordó una propuesta de empleo irrecusable que había recibido algunos años antes, de una empresa competidora, con un salario significativamente mayor y un cargo destacado. En aquel entonces, él la rechazó sin dudar, movido por la lealtad a Liu Ruyan y al proyecto que tenían juntos. Qué ironía amarga pensar en eso ahora, sintiendo el gusto metálico de la traición en la boca. Su lealtad, tan valorada en el pasado, ahora parecía haber sido su mayor debilidad, el pedestal para su propia caída. Recordaba las conversaciones con Liu Ruyan sobre aquella propuesta, de cómo ella había agradecido su dedicación, de cómo reforzaron los votos de confianza mutua. ¿Dónde estaba aquella mujer ahora? ¿Quién era aquella CEO fría que lo apuñaló por la espalda sin piedad? Las preguntas resonaban en su mente, pero las respuestas eran dolorosamente obvias. La imagen de ella se deshacía, se transformaba en algo irreconocible, y eso dolía más que cualquier perjuicio financiero o profesional. Mientras se alejaba de aquel edificio, que un día representó sus sueños y ambiciones, Lu Mingse sentía una mezcla de vacío y una extraña sensación de alivio. El nudo en la garganta persistía. El dolor de la traición era una herida abierta, sangrante, pero la decisión de irse, de no someterse a aquella humillación, trajo una chispa de autorrespeto. Él no sabía lo que el futuro le reservaba, pero sabía que no podría continuar en un ambiente donde su dedicación era recompensada con castigo y su confianza era aplastada bajo los pies de quien él más amaba. Aquel era el fin de un capítulo, escrito con las tintas de la decepción. El camino hasta el apartamento que compartía con Liu Ruyan fue recorrido en piloto automático. Cada esquina, cada calle, traía un recuerdo. Aquel café donde solían desayunar los domingos, la plaza donde paseaban de la mano, todo ahora parecía atormentado por el reciente descubrimiento. El apartamento, que antes era un refugio, un nido de amor y complicidad, ahora se presentaba como el escenario final de aquella tragedia personal. Él sabía, en el fondo de su alma, que no conseguiría vivir más allí, rodeado por fantasmas de un pasado que se había revelado una farsa. Al entrar en el apartamento, el silencio lo acogió. Liu Ruyan todavía estaba en la empresa, probablemente celebrando su pequeña victoria con Aninan. Lu Mingse miró a su alrededor, a los muebles que eligieron juntos,
a las fotografías que adornaban las paredes, a los pequeños detalles que contaban su historia. Todo parecía gritar la mentira que él había vivido. Recordó, con una punzada de amargura, cómo se había esforzado por decorar aquel lugar al gusto de ella, abdicando muchas veces de sus propias preferencias, solo para verla feliz. Ahora, esa felicidad parecía haber sido construida sobre su ingenuidad. Un recuerdo específico afloró con una claridad dolorosa: los cuadros. A él siempre le gustó dibujar, y al principio de la relación hacía retratos de Liu Ruyan. Eran dibujos simples, hechos con cariño, que capturaban la belleza que él veía en ella, tanto por fuera como, él creía en aquel entonces, por dentro. A ella solían encantarle, o al menos eso decía. Meses atrás, durante una reorganización, él se dio cuenta de que los cuadros habían desaparecido de la pared donde ella los había colgado. Cuando preguntó, ella eludió el tema. Dijo que los había guardado para que no se estropearan. Solo mucho tiempo después los encontró, tirados en el fondo de un armario, como basura. En aquel momento, el descubrimiento de los cuadros desechados pareció solo un descuido, una falta de sensibilidad. Ahora, en el contexto de la traición, el significado era otro, mucho más profundo y doloroso. Era un símbolo de cómo ella lo había desechado, junto con los sentimientos y la historia que él creía que habían construido juntos. Caminó hasta el armario y, con un nudo en el corazón, sacó los dibujos polvorientos. Miró aquellos trazos, la expresión que él había intentado inmortalizar, y sintió una oleada de tristeza e ira invadirlo. Aquellos dibujos eran la materialización de su amor y dedicación, ahora reducidos a nada. Aún aquella tarde, inmerso en su dolor y en la necesidad de entender la extensión de lo que había sucedido, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. El favoritismo descarado hacia Aninan Tian, un empleado que apenas había llegado, y cuya incompetencia era notoria para quien quisiera ver, ahora cobraba todo el sentido. Las horas extras de Aninan que nunca resultaban en nada concreto. Los proyectos importantes que Liu Ruyan le pasaba directamente a él, ignorando la experiencia y la capacidad de Lu Mingzi. Todo era parte de un plan mayor, de una farsa bien montada. Lu Mingzi recordó varias ocasiones en que Aninan presentaba informes con datos que él, Lu Mingzi, había compilado, llevándose el crédito con una sonrisa cínica en el rostro, mientras Liu Ruyan lo colmaba de elogios. En aquel entonces, él sentía una incomodidad, una injusticia velada, pero lo atribuía a su propia desconfianza o a la inexperiencia de Aninan, que quizás necesitaba más apoyo. ¡Qué tonto había sido! Era evidente ahora que Liu Ruyan no estaba solo siendo una jefa parcial. Ella estaba activamente minando a Lu Mingzi para promover a su protegido, su amante. El dolor del descubrimiento era como una cuchilla fría perforando su pecho repetidamente. No era solo la pérdida del empleo o la humillación pública, era la constatación de que los últimos años, quizás toda la relación con Liu Ruyan, habían sido una mentira cuidadosamente construida. Él se sentía un idiota, cegado por la confianza y el amor que le dedicaba a ella. ¿Cómo pudo no ver las señales? ¿O acaso las vio y eligió ignorarlas, aferrándose a la imagen idealizada que tenía de ella? Esas preguntas martilleaban su cabeza, aumentando aún más su sufrimiento. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde tantas noches se habían sentado juntos, viendo películas, haciendo planes para el futuro. Ahora, el tapizado parecía frío, hostil. Tomó el celular y, casi por un impulso masoquista, abrió el perfil de Liu Ruyan en las redes sociales. Las fotos sonrientes, las leyendas inspiradoras sobre liderazgo y éxito, todo aquello ahora tenía un sabor amargo de hipocresía. Y allí estaba ella, en algunas fotos más recientes, en eventos sociales de la empresa, siempre con Aninan cerca, un brillo diferente en los ojos de ella cuando lo miraba, un brillo que Lu Mingzi no veía dirigido a sí mismo desde hacía mucho tiempo. Aquellas fotos en las redes sociales, con leyendas sobre trabajo en equipo y complicidad, eran una puñalada más. En una de ellas, Liu Ruyan y Aninan aparecían lado a lado en un evento reciente, ella con un vestido elegante, él con un traje que Lu Mingzi estaba seguro había sido un regalo caro. Había una proximidad entre ellos, una forma de mirarse que trascendía el profesionalismo.
Deslizó la pantalla, con el estómago revuelto, viendo publicaciones más antiguas, buscando, casi desesperadamente, una explicación. Un momento en que todo comenzó a torcerse, pero todo lo que encontraba eran más y más evidencias de aquella farsa. La imagen pública de Liu Ruyan, la CEO admirada, la mujer inspiradora, ahora se desmoronaba ante sus ojos, revelando una faceta manipuladora y cruel que él jamás imaginó que existiera. El nombre del amigo que le había ofrecido el empleo años atrás surgió en su mente como un faro en medio de la tempestad. Davi. Dudó por un momento. ¿Llamar ahora? ¿En ese estado? Parecería desesperación, pero la verdad es que una parte de él ya se estaba moviendo más allá del dolor inmediato, buscando una tabla de salvación, un nuevo comienzo. Tomó el teléfono, buscó el contacto, y con el corazón aún apesadumbrado, pero con una nueva urgencia pulsando en sus venas, hizo la llamada. Davi atendió casi de inmediato, la voz simpática y enérgica de siempre, lo que, por un instante, hizo que Lumingse se sintiera un poco menos solo en aquel torbellino. Lumingse no entró en detalles sobre la traición personal, la humillación. Mantuvo la conversación en el ámbito profesional, mencionando que se había desvinculado de la empresa y estaba buscando nuevas oportunidades. Davi, al otro lado de la línea, pareció genuinamente sorprendido, pero también hubo un tono de «te lo dije» en su voz, aunque dicho con amabilidad. Le recordó a Lumingse la propuesta anterior, mencionando que su empresa había crecido mucho y que, coincidentemente, tenían una vacante que parecía perfecta para el perfil y la experiencia de Lumingse. La conversación fue breve, pero encendió una pequeña llama de esperanza en el pecho de Lumingse, una posibilidad de reconstrucción. Colgó el teléfono con una sensación agridulce. La perspectiva de un nuevo trabajo, de ser valorado, era un alivio, pero la herida de la traición aún palpitaba, y la imagen de Liu Ruyan y Aninan juntos, felices a sus expensas, no salía de su cabeza. Era como si necesitara una confirmación final, algo que sellara de una vez aquella historia, por más doloroso que fuera. Fue entonces cuando una idea terrible, pero irresistible, surgió. Él sabía que era el cumpleaños de Aninan. Liu Ruyan había comentado de pasada días antes, con una naturalidad que ahora le causaba escalofríos, sobre una pequeña celebración para Tian. Él sabía dónde vivía Aninan. Era un edificio relativamente nuevo, en una zona noble de la ciudad, un nivel de vida que ciertamente no correspondía con el salario de un recién llegado, a menos, claro, que tuviera otras fuentes de ingresos o otros tipos de beneficios. Movido por un impulso que mezclaba dolor, rabia y una necesidad visceral de encarar la verdad de frente, por más fea que fuera, Lumingse tomó las llaves de su viejo coche, aquel que tantas veces había sido motivo de broma velada por parte de Liu Ruyan, especialmente después de que ella comenzara a ascender financieramente, y condujo hasta allí. Cada semáforo en rojo parecía una tortura. Cada metro recorrido aumentaba la angustia en su pecho. Al llegar cerca del edificio de Aninan, estacionó el coche en una calle lateral, desde donde tenía una vista discreta de la entrada. No sabía exactamente qué esperaba ver, ni qué haría si veía algo. Quizás era solo una forma de confirmarse a sí mismo que no estaba loco, que la traición era real, palpable. Las luces del apartamento de Aninan, que él imaginaba que estaba en uno de los pisos más altos, estaban encendidas. Se quedó allí, observando, el corazón latiendo desacompasado, una sensación de náusea comenzando a subir por la garganta. La espera era insoportable, cada minuto arrastrándose como una eternidad. Y entonces, los vio. Liu Ruyan salió de un coche lujoso, no el suyo, sino uno que él reconoció como de Aninan, un Porsche recién adquirido que él había exhibido con ostentación en la empresa. Ella estaba riendo, cargando una pequeña caja de regalo. Aninan la esperaba en la portería, y la forma en que él la abrazó, la intimidad en el gesto, el beso que intercambiaron allí mismo, bajo las luces de la entrada del edificio, fue como 1000 agujas perforando el corazón de Lumingse. No había más espacio para dudas, para negación. La traición estaba allí, cruda, descarada, justo frente a él. Lumingse sintió que le faltaba el aire. Era como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar, de esos que te quitan toda la fuerza. Vio a Liu Ruyan entregarle el regalo a Aninan. Vio a los dos entrar abrazados en el ascensor, los rostros iluminados por una felicidad que era una afrenta directa a su dolor.
La mujer que él había amado durante una década, con quien había construido una vida, estaba allí, celebrando el cumpleaños del hombre que era su amante y que, de paso, le estaba robando su lugar en la empresa, sus méritos, su dignidad. La escena era tan clara, tan innegable, que una rabia fría comenzó a reemplazar el shock inicial. No se quedó más tiempo allí. No lo necesitaba. Aquella imagen quedaría grabada en su retina para siempre. Arrancó el coche, las manos temblando levemente en el volante, y condujo sin rumbo durante algunos minutos, intentando procesar la avalancha de emociones. La tristeza era abrumadora, pero también había un sentimiento de repulsión. Repulsión por Liu Ruyan, por Aninan, e incluso por sí mismo, por haber sido tan ciego durante tanto tiempo. Aquel beso, aquella complicidad desvergonzada, era la prueba final de que todo lo que él había vivido con ella en los últimos tiempos no era más que una escenificación. Volvió al apartamento, que ahora parecía aún más frío e impersonal. Cada objeto, cada rincón, estaba impregnado de la presencia de Liu Ruyan, pero de una Liu Ruyan que ya no existía, o quizás nunca había existido, de la forma en que él la había idealizado. Los portarretratos con las fotos de ellos juntos ahora parecían burlarse de él. El lado de ella de la cama, los perfumes, la ropa en el armario, todo aquello era un recuerdo constante de la traición. Sintió una necesidad urgente de deshacerse de todo aquello, de borrar cualquier vestigio de ella de su vida. Recordó el desayuno de aquella misma semana. Liu Ruyan le había preparado tostadas con queso, con una sonrisa que él, en su ingenuidad, había interpretado como cariño. Solo que Lu Mingse era terriblemente alérgico al queso, un hecho que ella parecía haber olvidado por completo, o peor, nunca haberse molestado en registrar. Él había comido por educación, para no herirla, y se había sentido mal después, en secreto. Ahora, ese pequeño incidente cobraba una nueva dimensión, un símbolo claro de la negligencia de ella, de la desconexión profunda que existía entre ellos, mucho antes de que la traición se volviera explícita. La imagen del Porsche de Aninan contrastaba dolorosamente con su propio coche viejo, que Liu Ruyan frecuentemente criticaba. Era una señal más del abismo que se había formado entre ellos, de los valores diferentes. Mientras él se dedicaba a la esencia del trabajo, a la construcción de algo sólido, ella parecía cada vez más seducida por el brillo superficial del estatus, del poder, y ahora, por lo visto, por una relación que le ofrecía la excitación de la clandestinidad y la adulación de un oportunista como Aninan. Aquel Porsche no era solo un coche, era un trofeo de la traición de ella, un símbolo de cuánto lo desvalorizaba. El contacto con Davi, la posibilidad del nuevo empleo, era la única luz al final de aquel túnel oscuro. Se aferró a esa esperanza con todas sus fuerzas. La idea de recomenzar, de estar en un ambiente donde su trabajo fuera reconocido por lo que realmente valía y no usado para promover a un impostor, le daba un nuevo ánimo. Él sabía que el camino sería difícil, que el dolor de la pérdida y de la traición no desaparecería de la noche a la mañana, pero la perspectiva de un futuro donde él pudiera resurgir era un bálsamo para su alma herida. Aquella noche, Lu Mingse apenas pudo dormir. Los flashes de la traición, el beso de Liu Ruyan y Aninan, la frialdad de ella en la reunión, todo volvía en oleadas, causándole una angustia profunda. Pero, en medio del caos emocional, una certeza comenzaba a solidificarse. Él no volvería atrás. No habría reconciliación, no habría perdón para aquello. Liu Ruyan había cruzado una línea de la que no había retorno. La mujer que él amaba estaba muerta, y en su lugar solo había una extraña, una manipuladora fría y calculadora. Pensó en los cuadros que aún estaban guardados en el armario, aquellos retratos que él había hecho con tanto amor. La voluntad inicial era de rasgarlos, destruirlos. Pero entonces, una idea diferente surgió. Los tomó, uno por uno, y los llevó al pequeño balcón del apartamento. No había rabia en su gesto, sino una especie de ritual de despedida. Él necesitaba liberarse de aquellos recuerdos, de aquella versión idealizada de Liu Ruyan que él mismo había creado y a la que se había aferrado durante tanto tiempo. Con un mechero que encontró en un cajón, prendió fuego al primer dibujo. La llama consumió el papel lentamente, transformando el rostro sonriente que él había dibujado en cenizas. Observó el fuego con una calma resignada.
No era un acto de venganza, sino de liberación. Cada cuadro quemado era un lazo que se cortaba, un recuerdo doloroso que se purificaba por el fuego. Las cenizas volaban con el viento de la noche, llevándose consigo los restos de un amor que se había revelado una ilusión. Era un adiós definitivo a la Liu Ruyan que él había conocido, o creído conocer. Mientras los últimos vestigios de papel ardían, Lu Mingse sintió un peso quitarse de sus hombros. El dolor todavía estaba allí, profundo y palpitante, pero ahora también había un espacio para respirar. Una sensación de ligereza por haber finalmente encarado la verdad y comenzado el proceso de desvincularse de ella. Sabía que Liu Ruyan intentaría manipularlo cuando se diera cuenta de que él realmente se iba. Ella era maestra en usar el chantaje emocional, en hacerse la víctima, en distorsionar los hechos para mantener el control. Pero él era diferente ahora. La venda había caído de sus ojos. Comenzó a pensar pragmáticamente sobre la salida de aquel apartamento. Legalmente, el inmueble estaba a nombre de Liu Ruyan, a pesar de haber sido él quien asumió la mayor parte de los gastos de la compra y de las reformas. Un error monumental de confianza, que él ahora lamentaba amargamente. Pero no lucharía por paredes o ladrillos. Su libertad, su paz de espíritu, valían mucho más. Él solo quería salir de allí lo más rápido posible, llevarse sus cosas y nunca más mirar atrás. Le dejaría a ella el escenario de sus mentiras. La noche avanzaba, y con ella, una claridad cada vez mayor sobre los próximos pasos. Llamaría a Davi al día siguiente para agendar una conversación formal sobre la propuesta. Comenzaría a buscar un nuevo lugar para vivir, aunque fuera algo temporal. La prioridad era alejarse de la influencia tóxica de Liu Ruyan y de todo lo que la representaba. Aquel día, que había comenzado con una humillación y una traición devastadora, estaba terminando con una resolución silenciosa, pero poderosa, de reconstruir su vida sobre nuevas bases, más sólidas y verdaderas. Lu Mingse miró su propio reflejo en el vidrio oscuro de la ventana del balcón. El hombre que lo miraba de vuelta tenía los ojos hundidos, marcados por el dolor y por la noche mal dormida que se anunciaba, pero había una nueva firmeza en su mirada. La ingenuidad había dado paso a una dureza necesaria. La sensibilidad excesiva estaba siendo protegida por una capa de realismo. Estaba herido, sí, profundamente, pero no estaba roto. Aquel era solo el comienzo de su viaje de superación, un viaje que él enfrentaría con la cabeza erguida, aunque el corazón aún doliera. La primera luz de la mañana siguiente invadió la habitación sin pedir permiso, encontrando a Lu Mingse acostado en la cama, pero con los ojos abiertos desde hacía horas. El sueño había sido escaso, interrumpido por pesadillas vívidas, donde las escenas de la traición se repetían con una crueldad implacable. Al levantarse, sintió el cuerpo molido, la cabeza pesada, pero había una diferencia sutil con respecto a la noche anterior. Aquel letargo inicial, la incredulidad paralizante, comenzaba a dar paso a una especie de resignación activa. El dolor lancinante todavía estaba allí, clavado en el pecho como un puñal, pero ahora acompañado de una determinación fría y calculada. Él ya no era solo la víctima de aquella historia, sería el arquitecto de su propia reconstrucción, y eso comenzaba en aquel exacto instante, con la decisión de no permitir que la amargura lo consumiera por completo. El apartamento parecía un mausoleo de memorias enterradas. Cada objeto que pertenecía a Liu Ruyan, o que remitía a los momentos que pasaron juntos, ahora le causaba una repulsión física. Evitó el lado de ella del armario, ignoró los productos de ella en el baño, preparó un café amargo, fuerte, y mientras lo bebía, mirando la pared de la cocina, comenzó a trazar un plan mental. Lo primero que debía hacer era formalizar la conversación con Davi. Después, necesitaba encontrar un lugar donde quedarse, aunque fuera una habitación alquilada por un tiempo, solo para salir de aquel ambiente que lo sofocaba. La idea de continuar compartiendo el mismo techo con la mujer que lo había apuñalado, aunque ella no estuviera físicamente presente en aquel momento, era insoportable. Cada minuto allí era una tortura silenciosa. Tan pronto como el horario comercial lo permitió, Lu Mingse llamó a Davi. La conversación fue más larga esta vez. Davi, con su sensibilidad y profesionalismo habituales, no hizo preguntas invasivas sobre los motivos de la salida abrupta de Lu Mingse de la antigua empresa, centrándose solo en el futuro. Detalló la vacante, las responsabilidades, el proyecto innovador en el que Lu Mingse podría encajar perfectamente.
Habló sobre la cultura de la empresa, basada en el respeto, la colaboración y el reconocimiento del mérito individual, palabras que sonaron como música para los oídos de Luminxe, tan curtidos por la injusticia y el ambiente tóxico que había vivido. Al final de la llamada, agendaron una reunión presencial para el día siguiente. Luminxe colgó sintiendo un hilo de genuino optimismo, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Poco después de hablar con Davi, el celular de Luminxe comenzó a sonar insistentemente. Era Liu Ruyan. Miró el nombre de ella en la pantalla y sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una mezcla de rabia contenida y un cansancio profundo. Sabía que ella llamaría, que intentaría alguna escenificación. Dejó sonar hasta que saltó el buzón de voz. Minutos después, una avalancha de mensajes comenzó a llegar. Primero, mensajes confusos, preguntando dónde estaba, por qué no había ido a la empresa, como si ella no supiera de la renuncia que él mismo había entregado. Después, el tono cambió a una preocupación fingida y finalmente a una irritación mal disimulada por la falta de respuesta de él. Luminxe solo observaba las notifications aparecer, el corazón endureciéndose con cada nuevo intento de contacto de ella. Él sabía que necesitaba recoger sus cosas en el apartamento, pero la idea de encontrarla, de tener que enfrentarla después de todo lo que había visto la noche anterior, era nauseabunda. Decidió que solo volvería allí cuando tuviera la certeza de que ella no estaría. Por ahora, el foco era otro. Pasó parte de la mañana investigando en Internet apartamentos pequeños o habitaciones para alquilar, algo simple, solo para tener un lugar suyo, un refugio donde pudiera comenzar a juntar los pedazos de su vida. Con cada anuncio que veía, con cada posibilidad de una nueva dirección, sentía un pequeño paso dado hacia su libertad, distanciándose de aquel pasado que ahora le parecía una carga demasiado pesada para llevar. Al final de la mañana, mientras Luminxe estaba inmerso en la búsqueda de un nuevo hogar, un mensaje específico de Liu Ruyan se destacó de los demás. Era largo, confuso, lleno de apelaciones emocionales y un intento claro de victimización. Y entonces, en medio del texto, la bomba. Ella decía que necesitaban hablar urgentemente, que tenía algo muy serio que contarle, algo que lo cambiaría todo. Alegaba estar embarazada. Luminxe releyó el mensaje varias veces, el cerebro intentando procesar aquella información. ¿Embarazada? ¿De él? Después de todo, ¿esa era la carta de ella? Un escalofrío de incredulidad recorrió su cuerpo. La manipulación parecía no tener límites. Por un instante fugaz, una fracción de segundo, una duda terrible lo asaltó. ¿Y si fuera verdad? Un hijo. La idea era tan abrumadora que lo dejó momentáneamente sin aliento. Pero entonces, la razón, afilada por el dolor reciente y por la claridad brutal de los hechos que había presenciado, comenzó a imponerse. La frialdad de ella en la reunión, el beso apasionado a Aninan la noche anterior, la celebración del cumpleaños de él. Nada de aquello correspondía con la imagen de una mujer que estaría esperando un hijo del hombre que acababa de humillar y desechar. Era una jugada desesperada, un intento sórdido de atraparlo nuevamente en su red de mentiras y control, usando la más sagrada de las excusas. Luminxe sintió una oleada de asco invadirlo, más fuerte que cualquier sentimiento que hubiera experimentado hasta entonces. La frialdad con la que Liu Ruyan era capaz de usar un supuesto embarazo para manipularlo era la prueba cabal de su carácter. Aquello no era amor, no era arrepentimiento, era puro cálculo, una estrategia para no perderlo del todo, no por afecto, sino quizás por conveniencia, o para mantener las apariencias, o simplemente por el placer sádico de seguir ejerciendo poder sobre él. Aquel golpe bajo, aquel intento de usar un lazo tan profundo como un hijo, fue lo que terminó de matar cualquier resquicio de sentimiento bueno que él aún pudiera, tercamente, albergar por ella en algún rincón olvidado de su alma. Él no respondió al mensaje. No había nada que decir que ella mereciera oír. Cualquier palabra suya sería solo munición para más manipulación. El silencio, se dio cuenta, era su arma más poderosa en aquel momento. Dejarla sin respuestas, sin la reacción que ella esperaba, era la mejor forma de demostrar que sus juegos ya no funcionaban. El supuesto embarazo, en lugar de sacudirlo y hacerlo reconsiderar, solo solidificó su decisión de alejarse lo más rápido y lo más lejos posible de aquella mujer. Él necesitaba protegerse, proteger su cordura y su futuro de más trampas emocionales.
El recuerdo del Porsche nuevo de Aninan volvió a su mente, reluciente y arrogante, un contraste flagrante con su propio coche, un modelo antiguo, pero que siempre le había servido bien. Nunca le importaron los lujos, siempre valoró la funcionalidad, la simplicidad. Liu Ruyan, sin embargo, parecía haber desarrollado un gusto creciente por la ostentación, algo que se hizo más evidente en los últimos tiempos. El coche de Aninan, probablemente un regalo de ella, era un símbolo más de la superficialidad que había pasado a dominar la vida de la mujer que él un día amó. Era como si ella estuviera intentando llenar un vacío interior con bienes materiales y relaciones vacías, descartando a quien realmente se preocupaba por ella de verdad. Durante la tarde, Lu Mingze consiguió agendar la visita a un pequeño apartamento amueblado, en una zona más alejada del centro, pero que parecía tranquila y accesible. Era un paso concreto, una acción que lo sacaba de la parálisis del dolor y lo ponía en movimiento. Mientras se preparaba para salir, sus ojos recayeron sobre los pocos objetos personales que había traído de la empresa el día anterior. La taza, los cuadernos, eran testigos silenciosos de su dedicación, de años de trabajo duro que fueron sumariamente desvalorizados. Ya no sentía la misma angustia al mirarlos. Ahora, los veía como símbolos de su integridad, de su capacidad de entregarse a un proyecto con pasión y profesionalismo, cualidades que él llevaría a donde quiera que fuese. La visita al apartamento fue sorprendentemente positiva. El lugar era pequeño, sí, pero bien iluminado, limpio y con una energía ligera. El propietario, un señor simpático, pareció gustarle Lu Mingze. Conversaron un poco, y Lu Mingze sintió que allí podría tener la paz que tanto necesitaba para recomenzar. No dudó. Cerró el trato el mismo día, pagando el primer alquiler y la fianza con los ahorros que tenía guardados. La sensación de tener un lugar al que llamar suyo, aunque fuera temporal y modesto, fue indescriptiblemente liberadora. Era su primer puerto seguro después de la tempestad, la primera prueba palpable de que él estaba, de hecho, siguiendo adelante. De camino de regreso del nuevo apartamento, pasó frente a la antigua empresa. Las luces de las oficinas aún estaban encendidas. Imaginó a Liu Ruyan y Aninan allí dentro, quizás celebrando los éxitos recientes, ajenos a la destrucción que habían causado. Por un momento, sintió una punzada de tristeza, no por ellos, sino por lo que la empresa un día representó para él, un sueño compartido, un proyecto de vida. Ahora, era solo un edificio frío, un recordatorio constante de la traición y la desilusión, pero no permitió que ese sentimiento lo dominara. Aceleró el coche, dejando el edificio y los malos recuerdos atrás, centrándose en la llave del nuevo apartamento que sostenía en el bolsillo. Al llegar al apartamento que aún compartía con Liu Ruyan, se dio cuenta de que ella no estaba. Un alivio inmenso lo invadió. Era la oportunidad perfecta para recoger sus cosas más importantes sin tener que enfrentarla. Actuó rápido, con una eficiencia casi mecánica. Tomó algunas mudas de ropa, sus documentos, el portátil, libros y algunos objetos personales que tenían valor sentimental genuino para él, cosas que no estaban contaminadas por la presencia de ella. Evitó el dormitorio de la pareja lo máximo posible, concentrándose en sus pertenencias que estaban esparcidas por el despacho que él usaba en casa. Cada artículo colocado en la maleta parecía un paso más lejos de aquel pasado. Mientras ordenaba sus cosas, encontró algunos dibujos antiguos más que había hecho de Liu Ruyan, aquellos que ella no había desechado, pero que estaban guardados en una carpeta junto con otros papeles suyos. Los miró durante un largo momento. La tentación de quemarlos, como había hecho con los otros la noche anterior, fue grande, pero en lugar de eso, los guardó. No por sentimentalismo hacia ella, sino como un recordatorio de su propia capacidad de amar, de ver belleza, y también como una alerta para nunca más permitir que su sensibilidad fuera explotada o desvalorizada de aquella manera. Aquellos dibujos ahora representaban su viaje, el dolor y la superación que vendría. No se llevó muchas cosas, solo lo esencial. Sabía que muchos de los muebles y objetos de la casa habían sido comprados con su dinero o con el esfuerzo conjunto, pero la idea de pelear por bienes materiales le causaba repulsión. Solo quería paz. La casa, con su decoración suntuosa elegida por Liu Ruyan, sus paredes repletas de memorias ahora dolorosas, quedaría para ella. Era el precio que él pagaba por su libertad, y lo consideraba un precio justo. Lo más valioso,
Su dignidad y su capacidad de recomenzar se lo llevaba consigo, intactos, a pesar de las heridas. Antes de salir por última vez de aquel apartamento, Luminxe se detuvo en la sala y miró a su alrededor. El lugar parecía un escenario de película, bonito por fuera, pero vacío de significado para él ahora. Recordó una conversación que había tenido con Liu Ruyan sobre el registro del inmueble, que quedó solo a nombre de ella bajo el pretexto de facilidades burocráticas y confianza mutua. Qué ingenuo había sido, pero, sorprendentemente, no sentía rabia por eso en aquel momento, solo una especie de cansancio y la certeza de que deshacerse de aquel lugar, aunque significara una pérdida material considerable, era la decisión más acertada para su salud mental y emocional. La casa era de ella, pero el futuro era de él. Cuando cerró la puerta del apartamento tras de sí, sintió como si un ciclo estuviera verdaderamente concluyendo. Cargó las pocas maletas hasta su coche viejo y partió en dirección a su nuevo y modesto hogar. No miró atrás. El camino, aunque hecho de noche, pareció más ligero. Con cada kilómetro recorrido, sentía la tensión disminuir, la angustia dar paso a una sensación de calma expectante. Él sabía que la batalla estaba lejos de terminar, que Liu Ruyan no desistiría tan fácil de sus juegos de manipulación, pero ahora tenía un refugio, un lugar a donde ir, un lugar que era solo suyo. Al llegar al pequeño apartamento alquilado, la simplicidad del lugar lo acogió. No había lujo, no había recuerdos dolorosos impregnados en las paredes. Era un lienzo en blanco, listo para recibir nuevos colores, nuevas historias. Ordenó sus pocas cosas de forma organizada, sintiendo una satisfacción casi infantil en cada pequeño acto de apropiación de aquel nuevo espacio. Hizo un té, se sentó en el pequeño sillón que venía con el mobiliario y por primera vez en muchas horas respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones sin el peso de la opresión que había sentido en los últimos días. Estaba solo, pero no se sentía solitario. Se sentía libre. Aquella noche, en su nuevo apartamento, Luminxe durmió profundamente, un sueño reparador como no lo había tenido en mucho tiempo. No hubo pesadillas, solo el silencio tranquilo del recomienzo. Despertó a la mañana siguiente sintiéndose renovado, con las energías recargadas para enfrentar el día, y principalmente, la reunión con Davi. Sabía que Liu Ruyan no permanecería en silencio por mucho tiempo, que la historia del falso embarazo aún generaría intentos de contacto, pero él se sentía más preparado. El dolor de la traición aún existía, como una cicatriz que tardaría tiempo en suavizarse, pero ya no lo definía. Estaba mirando hacia adelante, hacia las posibilidades que se abrían. La reunión con Davi superó todas las expectativas de Luminx. La oficina de la nueva empresa era moderna, vibrante, con un ambiente que exudaba creatividad y colaboración. Davi lo recibió con un entusiasmo genuino, presentándolo a algunos miembros del equipo que serían sus colegas directos. Todos fueron increíblemente receptivos, tratándolo con un respeto y una consideración que él no experimentaba desde hacía años. Durante la conversación formal, Davi expuso el proyecto en detalle, y Luminx sintió su mente, antes nublada por el dolor y la confusión, aclararse, comprometiéndose con las ideas, proponiendo soluciones, sintiendo aquella antigua pasión por el trabajo reavivarse con fuerza total. La propuesta salarial y los beneficios eran excelentes, muy superiores a lo que ganaba antes, pero lo que realmente lo conquistó fue la cultura de la empresa y la claridad del plan de carrera presentado. Al final de la reunión, Davi extendió la mano a Luminxe y con una sonrisa franca dijo que la decisión era suya, pero que estarían extremadamente felices de tenerlo en el equipo. Luminxe no necesitó tiempo para pensar. Allí mismo, estrechó la mano de Davi con firmeza y aceptó la propuesta. Un peso enorme pareció quitarse de sus hombros, reemplazado por una sensación de euforia y gratitud. Era más que un nuevo empleo, era una nueva oportunidad, un recomienzo en un lugar donde sentía que podría florecer nuevamente, donde sus habilidades serían no solo utilizadas, sino celebradas. Aquel apretón de manos selló el inicio de un nuevo capítulo, dejando atrás las sombras del pasado reciente que tanto lo habían atormentado. Mientras tanto, como Luminx se había previsto, Liu Ruyan no se dio por vencida. Los mensajes y llamadas continuaban, ahora con un tono que variaba entre el ruego desesperado y una rabia mal contenida.
Ella lo acusaba de abandono, de irresponsabilidad, especialmente considerando el estado de ella. La mención al supuesto embarazo era constante, un intento claro de usar la culpa como herramienta de manipulación. Lu Mingse, sin embargo, se mantenía firme. Leía los mensajes con una distancia emocional creciente, casi como si fueran dirigidos a otra persona. La imagen de ella llorando, implorando, que quizás lo hubiera conmovido semanas antes, ahora solo reforzaba su convicción de que estaba lidiando con una actriz talentosa, pero predecible en sus artimañas. Decidió responder a uno de los mensajes, solo una vez, de forma corta y directa. Escribió que la decisión de dejar la empresa y el apartamento era final, que le deseaba lo mejor, pero que necesitaba seguir su camino. Sobre el embarazo, sugirió que buscara al verdadero padre del niño para asumir sus responsabilidades, pues él sabía que no era él. Fue una respuesta fría, calculada, pero necesaria. No entró en acusaciones, no mencionó a Aninan, no le dio la satisfacción de una confrontación emocional, solo estableció un límite claro e innegociable. Después de eso, bloqueó su número. Necesitaba paz para enfocarse en su nueva vida, y Liu Ruyan era la personificación de la perturbación. Los primeros días en la nueva empresa fueron intensos y revitalizantes. Luminexe se sumergió de cabeza en el trabajo, absorbiendo información, conociendo los procesos y principalmente colaborando con el equipo. Se sentía como un pez que finalmente había vuelto al agua después de un largo periodo sofocándose en la arena. Sus ideas eran escuchadas, sus sugerencias eran implementadas, y recibía retroalimentación constructiva constantemente. Davi, además de jefe, se convirtió en un mentor y un amigo, ofreciendo apoyo y orientación siempre que era necesario. Aquel ambiente positivo y estimulante era el completo opuesto de la atmósfera de intrigas, favoritismo y desconfianza que reinaba en la antigua empresa. El reconocimiento de sus habilidades fue casi inmediato. En pocas semanas, Lu Mingse ya estaba liderando partes importantes del nuevo proyecto, y su capacidad para resolver problemas complejos y pensar estratégicamente impresionó a todos, desde los colegas hasta la alta dirección. No lo hacía para demostrar nada a nadie, sino simplemente porque amaba lo que hacía y estaba feliz de tener la oportunidad de ejercer su talento en su plenitud. Con cada pequeño éxito, con cada elogio sincero, sentía su autoconfianza, tan golpeada por los acontecimientos recientes, restaurarse, ladrillo por ladrillo. Se estaba redescubriendo como profesional y como persona. Ocasionalmente, le llegaban, a través de antiguos colegas con quienes aún mantenía un contacto discreto, noticias de la antigua empresa. Contaban que, tras su partida, la incompetencia de Aninan Tian se había vuelto aún más evidente. Sin Lu Mingse para hacer el trabajo pesado y luego entregarle los laureles, Aninan estaba perdido, coleccionando errores y retrasando proyectos. Liu Ruyan, según los relatos, intentaba desesperadamente encubrir las fallas del protegido, centralizando aún más las decisiones y creando un clima de tensión e insatisfacción entre los demás empleados. Lu Mingse oía estas historias con una mezcla de tristeza por la empresa que un día amó y un cierto alivio por no formar ya parte de aquel circo. La cuestión de la casa donde había vivido con Liu Ruyan aún era un punto pendiente, una atadura material con el pasado que necesitaba cortar. Aunque el inmueble estaba legalmente a nombre de ella, él sabía que había invertido una cantidad considerable allí, tanto financiera como emocionalmente. No quería pelear en los tribunales por ello. El desgaste sería enorme, y él no estaba dispuesto a revivir todo el drama. Sin embargo, la idea de simplemente dejar pasar una inversión tan significativa, fruto de años de su trabajo, tampoco le parecía justa. Comenzó a investigar discretamente sobre sus derechos, sobre las posibilidades de un acuerdo amistoso, o en último caso, simplemente la tranquilidad de saber que se había desvinculado completamente. La vida de Lu Mingse comenzaba a encontrar un nuevo ritmo, más saludable y equilibrado. El trabajo lo llenaba, pero también encontraba tiempo para sí mismo, para cuidar su salud, para retomar antiguos pasatiempos que había abandonado. Comenzó a correr en el parque cerca de su nuevo apartamento, a leer más, a reconectarse con amigos que había descuidado durante los años de dedicación casi exclusiva a la antigua relación y a la empresa. Se sentía más ligero,
como si se hubiera quitado una pesada armadura que le impedía respirar. El dolor de la traición aún surgía en momentos de silencio, pero ya no lo paralizaba. Era una cicatriz que recordaba la batalla vencida, no la herida abierta. Davi se convirtió en una figura fundamental en este proceso de reconstrucción. Además de la oportunidad profesional, le ofreció a Lu-Mingse una amistad sincera y un hombro amigo. Salían a almorzar juntos algunas veces. Conversaban sobre trabajo, sobre la vida, y Davi, con su visión pragmática y optimista, ayudaba a Lu-Mingse a mantener el foco en el futuro, a no dejarse consumir por el resentimiento. Nunca presionó a Lu-Mingse a hablar sobre el pasado con Liu Ruyan, pero dejaba claro que estaba allí para escuchar, si él lo necesitaba. Esa red de apoyo, por pequeña que fuera, hacía una diferencia inmensa. En cuanto al falso embarazo, la carta final de Liu Ruyan perdió completamente su efecto. Después de aquella única respuesta fría y del bloqueo, Lu-Mingse no tuvo más noticias directas de ella. Imaginaba que ella podría estar intentando otros medios para obtener información sobre él, quizás a través de conocidos en común, pero él se había blindado. La manipulación de ella se había vuelto tan obvia, tan transparente, que casi sentía lástima por la falta de creatividad y la desesperación que ella demostraba. La mujer poderosa y controladora que él había conocido parecía estar desmoronándose al darse cuenta de que había perdido su juguete favorito, su marioneta. La transformación emocional de Lu-Mingse era notable. Aquel hombre que había sufrido en silencio, que había absorbido humillaciones por lealtad y amor, estaba dando paso a alguien más asertivo, más consciente de su propio valor. El dolor de la traición, paradójicamente, había servido como catalizador para su crecimiento. Había aprendido de la manera más difícil sobre los límites de la confianza, sobre la importancia de ponerse en primer lugar y de no permitir que nadie, ni siquiera la persona que más amaba, lo disminuyera o lo irrespetara. Era una lección amarga, pero valiosa. Un día, al salir más tarde del trabajo, Lu-Mingse pasó por un restaurante sofisticado que sabía que era uno de los lugares favoritos de Liu Ruyan para encuentros de negocios y, últimamente, para sus encuentros con Aninan. Por un breve instante, vio el Porsche de Aninan estacionado enfrente, una imagen rápida de Liu Ruyan y Aninan juntos, riendo y brindando, pasó por su mente, pero, para su sorpresa, no sintió la misma punzada de dolor agudo de antes. Sintió, en cambio, una especie de indiferencia, un distanciamiento. Ellos pertenecían a un mundo que ya no era el suyo, a una historia de la cual él ya no formaba parte, y eso era liberador. Comenzó a pensar con más claridad sobre el apartamento. Consultó discretamente a un abogado, quien le explicó las complejidades de la situación, dado que el inmueble estaba solo a nombre de ella, a pesar de que Lu-Mingse tenía pruebas de algunas transferencias de valores sustanciales a la cuenta de ella en la época de la compra. El abogado sugirió que una conversación amistosa, buscando un acuerdo para la venta del inmueble y la división del valor de forma justa, sería el mejor camino antes de cualquier litigio. La idea de tener que negociar nuevamente con Liu Ruyan era desagradable, pero la perspectiva de recuperar parte de lo que invirtió y deshacerse de aquel último lazo material lo motivaba. Liu Ruyan, por su parte, comenzaba a sentir el impacto real de la ausencia de Lu-Mingse, no solo en el ámbito personal, donde sus intentos de manipulación fracasaban miserablemente, sino también en el profesional. La empresa, que antes fluía con la competencia silenciosa de Lu-Mingse en segundo plano, ahora enfrentaba problemas crecientes. Aninan, a pesar de todos los esfuerzos de ella por promoverlo, no conseguía entregar resultados. Los clientes comenzaban a quejarse, y la presión sobre Liu Ruyan aumentaba. Ella, que siempre había tenido todo bajo control, veía su pequeño imperio comenzar a derrumbarse, en parte por sus propias elecciones desastrosas. Lu-Mingse, por el contrario, florecía. Su dedicación y talento en la nueva empresa no pasaron desapercibidos para la alta cúpula. En poco tiempo, fue invitado a participar en reuniones estratégicas. Sus opiniones eran valoradas, y comenzó a ser visto no solo como un excelente técnico, sino como un potencial líder. Con cada nuevo desafío que superaba, con cada proyecto exitoso, sentía que estaba reescribiendo su historia, transformando el dolor de la traición en combustible para su crecimiento y éxito. No había sentimiento de venganza en su corazón,
Solo el deseo de ser feliz y realizado, el recuerdo de los cuadros que había dibujado de Liu Ruyan y que ella había desechado como basura, ya no le causaba el mismo dolor. Los veía ahora como un símbolo de su propia capacidad de ver belleza y de entregarse, algo que ella nunca había sido capaz de valorar de verdad. Los que había quemado representaban la liberación del pasado idealizado, los que había guardado, la preservación de su esencia, de su arte, que nadie podría quitarle. Incluso comenzó a garabatear nuevamente en sus momentos de ocio, no retratos, sino paisajes, ideas, sentimientos abstractos, redescubriendo un placer que había quedado dormido. Una tarde de sábado, mientras organizaba algunos papeles en su nuevo apartamento, Lu Mingse encontró un extracto bancario antiguo que mostraba una gran transferencia que había hecho a la cuenta de Liu Ruyan, con la anotación «Entrada apartamento». Aquello reforzó su determinación de buscar un acuerdo justo por la casa. No era codicia, sino una cuestión de principio, de no permitir que ella se beneficiara completamente de su buena fe y de su inversión. Decidió que, la semana siguiente, buscaría un mediador o le enviaría una notificación formal, proponiendo la venta del inmueble y la división de las ganancias. La evolución de Lu Mingse era visible no solo en su postura profesional, sino también en su apariencia física. Parecía más ligero, más sereno. La mirada, antes cargada de una tristeza profunda, ahora tenía un brillo de esperanza y determinación. Había comenzado a cuidarse mejor, a alimentarse de forma más saludable, a practicar ejercicios regularmente. Era como si, al deshacerse de la relación tóxica con Liu Ruyan, también se estuviera deshaciendo de un peso invisible que lo oprimía y le impedía ser su mejor versión. La libertad emocional se reflejaba en su bienestar físico y mental. Sabía que la historia con Liu Ruyan aún tendría algunos capítulos burocráticos, especialmente en relación con la casa. Pero, emocionalmente, ya había pasado página. Ella y Aninan eran figuras de un pasado distante, personajes de un drama en el que él ya no actuaba. Su foco estaba en el presente, en el trabajo que lo realizaba, en los nuevos lazos de amistad que construía y en el futuro prometedor que se dibujaba ante él. La traición había sido brutal, el dolor había sido inmenso, pero Lu Mingse había descubierto en sí mismo una fuerza que desconocía, una resiliencia que le permitió no solo sobrevivir, sino renacer de las cenizas, más fuerte y más sabio. Siguiendo el consejo de su abogado y su propia determinación recién descubierta, Lu Mingse preparó una notificación formal para Liu Ruyan. El documento, redactado con auxilio legal, era objetivo y claro. Proponía la venta del apartamento que habían compartido y la división del valor obtenido de forma proporcional a la inversión comprobada por ambas partes. No había tono de acusación ni rencor, solo la exposición de los hechos y la búsqueda de una solución justa para el impasse patrimonial. Enviar aquella notificación fue un paso enorme para él, la materialización de su decisión de no solo alejarse emocionalmente, sino también de resolver las pendencias materiales que aún lo ligaban a ella y a aquel pasado doloroso. La reacción de Liu Ruyan no tardó. Algunos días después de recibir la notificación, contactó al abogado de Lu Mingse, inicialmente con una postura arrogante y desdeñosa, alegando que el apartamento era exclusivamente suyo y que Lu Mingse no tenía derecho a nada. Intentó, una vez más, usar el argumento de la contribución desigual durante la relación, insinuando que las inversiones de él eran regalos o compensaciones por sus fallas como pareja. Era la vieja táctica de distorsionar la realidad, de intentar invertir los papeles y colocarse como la parte perjudicada. El abogado de Lu Mingse, sin embargo, estaba preparado para este tipo de maniobra y se mantuvo firme en la defensa de los intereses de su cliente, presentando las pruebas documentales de los aportes financieros de Lu Mingse. Viendo que la intimidación no funcionaría con los abogados, Liu Ruyan intentó un enfoque diferente directamente con Lu Mingse. Consiguió su nuevo número a través de un antiguo contacto en común, quien, ingenuamente, creyó en su historia de que necesitaba tratar asuntos urgentes y personales. Sus mensajes ahora eran una mezcla de súplica y chantaje emocional. Hablaba de los recuerdos construidos juntos en aquel hogar, de la injusticia de que él quisiera destruir su único refugio, después de todo. Llegó a insinuar que la presión de la situación estaba afectando su frágil salud, en una clara alusión al falso embarazo que él ya había desenmascarado mentalmente. Lu Mingse, sin embargo, no se dejó afectar.
Solo reenviaba los mensajes a su abogado y le instruía a continuar las negociaciones formales. La firmeza de Lu Mingse y la solidez de las pruebas presentadas por su abogado comenzaron a minar la resistencia de Liu Ruyan. Ella se dio cuenta de que él ya no era el hombre sumiso y fácilmente manipulable de antes. La perspectiva de un proceso judicial, con la exposición pública de sus finanzas y, potencialmente, de otros detalles de su vida personal, comenzó a preocuparla. Su imagen pública, tan cuidadosamente construida, podría verse seriamente afectada. A regañadientes, y a través de sus propios abogados, comenzó a ceder, aceptando la idea de la venta del inmueble, aunque todavía intentaba imponer condiciones desventajosas para Lu Mingse en la división de los valores. Mientras estas negociaciones se prolongaban, la vida profesional de Lu Mingse en la nueva empresa alcanzaba niveles cada vez más altos. Su capacidad de liderazgo, su visión estratégica y su compromiso con los resultados no solo lo consolidaron como una pieza fundamental en el equipo, sino que también llamaron la atención de los socios mayoritarios de la compañía. Davi, su amigo, y ahora jefe directo, fue el primero en proponer que Lu Mingse fuera considerado para una futura sociedad. La idea, inicialmente una semilla, comenzó a germinar y a ganar fuerza dentro de la dirección, que veía en Lu Mingse no solo un empleado ejemplar, sino un socio de negocios con potencial para impulsar aún más el crecimiento de la empresa. En contraste flagrante, la antigua empresa de Lu Mingse, bajo la gestión cada vez más centralizadora de Liu Ruyan y la ineptitud de Annie Nantian, se hundía en problemas. Clientes importantes estaban cancelando contratos, citando la caída en la calidad de los servicios y la falta de profesionalismo. Los mejores talentos de la empresa, desmotivados por la falta de perspectiva y el ambiente tóxico, comenzaron a pedir la renuncia, buscando oportunidades en otros lugares. El castillo de naipes que Liu Ruyan había construido con base en el favoritismo y la explotación del trabajo de Lu Mingse se estaba desmoronando, y ni siquiera sus habilidades de manipulación lograban ya ocultar las profundas grietas en la estructura de la compañía. Annie Nantian, el protegido, se convirtió en una carga demasiado pesada para Liu Ruyan. Su incompetencia era tan flagrante que ni siquiera ella conseguía ya defenderlo ante los pocos clientes y socios que quedaban. Circulaban rumores de que la relación de ambos también estaba en crisis, desgastada por la presión profesional y la incapacidad de Anninan de corresponder a las expectativas, incluso las más básicas. El Porsche, antes símbolo de estatus y poder, ahora parecía solo un recordatorio caro de la mala elección de Liu Ruyan y de la superficialidad de sus relaciones. Él, que se había aprovechado de la situación para ascender, ahora experimentaba la inestabilidad de depender del favor de alguien tan voluble. Finalmente, tras meses de tensas negociaciones e idas y venidas entre los abogados, se alcanzó un acuerdo para la venta del apartamento. El inmueble se puso en el mercado y, debido a su ubicación y buenas condiciones, muchas de ellas fruto de la inversión y el cuidado de Lu Mingse en el pasado, se vendió relativamente rápido. La división del dinero, aunque no fuera exactamente lo que Lu Mingse consideraba ideal, fue lo suficientemente justa como para que él se sintiera resarcido por una parte significativa de su inversión. Lo más importante, sin embargo, no era el valor en sí, sino el acto de cerrar definitivamente aquel capítulo, de cortar el último lazo material que lo ataba a Liu Ruyan. El día que firmó los papeles finales de la venta y recibió su parte del dinero, Lu Mingse no sintió euforia, sino una profunda sensación de paz y alivio. Era como si finalmente se hubiera librado de una pesada carga que llevaba años sin percibir totalmente. Aquel dinero no era solo una compensación financiera, era el símbolo de su libertad reconquistada, la prueba de que había conseguido levantarse y seguir adelante, a pesar de todas las adversidades y traiciones. Usó parte del valor para dar la entrada de un pequeño apartamento propio, esta vez a su nombre, un lugar que sería verdaderamente suyo, construido sobre las bases sólidas de su esfuerzo y honestidad. Con la cuestión de la casa resuelta, Lu Mingse sintió que podía finalmente respirar aliviado, sin ninguna pendencia con el pasado. Miraba hacia atrás y veía el arduo camino que había recorrido desde aquel fatídico día de la renuncia. El dolor de la traición, la humillación, el descubrimiento de la farsa, todo aquello parecía haber ocurrido en otra vida,
No es que lo hubiera olvidado. Ciertas heridas dejan cicatrices permanentes, pero había aprendido a convivir con ellas, a transformarlas en aprendizaje. La amargura había dado paso a una serena gratitud por la lección, por más dura que hubiera sido. Aquella experiencia lo había forjado, haciéndolo más fuerte, más sabio y, sobre todo, más consciente de su propio valor. La vida de Lu Mingse ahora era plena y significativa. El trabajo en la nueva empresa continuaba siendo una fuente de gran satisfacción y realización. Y como Davi había previsto y la dirección había aprobado, llegó el día en que fue oficialmente invitado a convertirse en socio. Fue un momento de profunda emoción y reconocimiento. Él, que había sido humillado y descartado en la empresa que ayudó a fundar, ahora era valorado y ascendido a la posición de socio en una organización que respetaba el talento y la integridad. Era la prueba de que el trabajo honesto y la dedicación, cuando se dirigen al lugar correcto, generan frutos extraordinarios. Su vida personal también encontró un nuevo equilibrio. Las amistades se fortalecieron y él se permitió, poco a poco, abrirse a nuevas conexiones. No buscaba desesperadamente un nuevo amor, pues había aprendido a valorar su propia compañía y a no depender de la aprobación o la presencia de otra persona para sentirse completo. Pero estaba abierto a las posibilidades, con el corazón más cauto, es verdad, pero no cerrado. Frecuentaba nuevos ambientes, conocía personas interesantes, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía genuinamente feliz y en paz consigo mismo, disfrutando de la ligereza de una vida sin juegos ni manipulaciones. En cuanto a Liu Ruyan, las noticias que llegaban eran cada vez peores. Su empresa estaba al borde de la quiebra, la reputación destruida, los mejores empleados perdidos, los clientes escasos. Su arrogancia y sus elecciones equivocadas la llevaron a un callejón sin salida. Decían que estaba amargada, aislada, culpando a todos, excepto a sí misma, por su fracaso. La belleza que antes había encantado a tantos, ahora parecía opacada por una expresión dura e infeliz. El poder y el control que tanto había anhelado se escurrieron entre sus dedos, dejando solo el vacío de sus ambiciones frustradas y de sus relaciones deshechas. Y Anin Antian, ese, como era de esperar de figuras oportunistas, desapareció de escena tan pronto como se dio cuenta de que el barco de Liu Ruyan se estaba hundiendo y que ya no había nada que extraer de allí. Probablemente partió en busca de otra víctima, de otra oportunidad fácil. No dejó nostalgia, ni siquiera para Liu Ruyan, quien, en el fondo, quizás se diera cuenta de que él solo había sido un instrumento más en sus juegos de poder, un instrumento que se había revelado inútil y descartable. El Porsche, que un día pareció un trofeo, ahora era solo un bien material que no conseguía llenar el vacío de sus pérdidas. Lu Mingse, por otro lado, construía un futuro sólido y prometedor. Como socio de la empresa, participaba activamente en las decisiones estratégicas, contribuyendo con su experiencia y visión al crecimiento continuo de la organización. Era respetado por sus colegas y admirado por sus subordinados, no por autoritarismo, sino por su competencia, justicia y empatía. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se impone, sino que se conquista con integridad y ejemplo. Y se esforzaba por ser ese tipo de líder todos los días, recordando siempre las lecciones del pasado. La libertad plena que Lu Mingse sentía era indescriptible. No era solo la ausencia de Liu Ruyan en su vida, sino la liberación de las cadenas emocionales que lo ataban a un patrón de sumisión y desvalorización. Se sentía dueño de su propio destino, capaz de tomar sus propias decisiones sin miedo, sin culpa, sin la necesidad de aprobación externa. Esa autonomía recién conquistada era su bien más preciado, el verdadero trofeo de su larga y dolorosa batalla. Comprendió que la mayor venganza contra aquellos que intentaron destruirlo no era el odio o el resentimiento, sino su propia felicidad y éxito. Compró el nuevo apartamento, decorándolo con simplicidad y buen gusto. Esta vez, su buen gusto era un espacio que reflejaba su personalidad, sus pasiones. En las paredes, en lugar de retratos de un amor falso, había paisajes que él mismo había comenzado a pintar, fotografías de lugares que soñaba conocer y estanterías repletas de libros que lo inspiraban. Su hogar era un refugio de paz y autenticidad,
un lugar donde podía ser verdaderamente él mismo, sin máscaras, sin juegos, sin la sombra opresora de una relación abusiva. Un día, Davi lo invitó a un evento social de la empresa, un cóctel para celebrar los buenos resultados del último trimestre. Lu Ming se dudó por un instante, recordando cómo detestaba esos eventos en la época de Liu Ruyan, siempre sintiéndose un accesorio o un blanco de críticas veladas. Pero ahora era diferente. Él era parte de aquello, uno de los responsables del éxito. Fue al evento, y para su sorpresa, se sintió a gusto, conversando animadamente con colegas y socios, riendo, compartiendo ideas. Se dio cuenta de que el problema no eran los eventos en sí, sino la compañía y el ambiente en que estaba inserto antes. En cierto momento de la noche, una colega de otro departamento, una mujer inteligente y simpática llamada Sofía, con quien ya había intercambiado algunas ideas en reuniones, se acercó para felicitarlo por una presentación reciente. La conversación fluyó de forma natural, ligera, sobre trabajo, sobre intereses en común. No había pretensión, ni segundas intenciones, solo una conexión genuina entre dos personas que se admiraban mutuamente. Lu Ming se sintió una chispa de algo nuevo, una posibilidad, pero no se apresuró. Solo disfrutó el momento, la buena compañía, la sensación de normalidad y de esperanza. Al final de aquella noche, volviendo a su apartamento, Lu Ming se sintió una inmensa gratitud por el vuelco que había dado su vida. Aquel camino, que había comenzado con el más profundo dolor y humillación, lo había llevado a un lugar de fuerza, paz y realización que él jamás había imaginado posible. La traición de Liu Ruyan, por más cruel que hubiera sido, había terminado siendo el catalizador de su liberación y de su encuentro con su verdadera esencia y potencial. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino el protagonista de su propia historia de superación, una historia que, él sabía, aún tenía muchos capítulos felices por escribir. Como socio, Lu Ming se imprimió su marca en la cultura de la empresa. Defendía la transparencia, la meritocracia y, sobre todo, el respeto por las personas. Habiendo vivido en carne propia los efectos devastadores de un ambiente de trabajo tóxico, se empeñaba en promover un clima donde todos se sintieran valorados y tuvieran oportunidades de crecimiento. Sus iniciativas para mejorar la comunicación interna y los programas de desarrollo de talentos rápidamente se convirtieron en un diferencial de la compañía, atrayendo a profesionales calificados y aumentando la satisfacción general del equipo. No era solo un gerente competente, era un líder humano que se preocupaba genuinamente por el bienestar de sus colaboradores, y eso se reflejaba en los resultados cada vez más positivos de la empresa. La antigua empresa de Lu Ming, la que él había ayudado a construir con tanto sacrificio, no tuvo la misma suerte. Las últimas noticias que llegaron a sus oídos, a través de contactos esporádicos, eran desoladoras. La empresa de Liu Ruyan, otrora una promesa en el mercado, había declarado la quiebra. Los pocos activos que quedaron fueron vendidos por una miseria para cubrir deudas laborales y con proveedores. Liu Ruyan lo había perdido todo: la empresa, la reputación y, por lo que se decía, incluso el lujoso apartamento que un día fue símbolo de su poder y que tanto luchó por no dividir con Lu Ming. El fin de su imperio fue tan rápido y ruidoso como su ascenso había sido calculador y, en muchos aspectos, injusto. Sobre Annie Nantian, poco se oyó hablar después del colapso de la empresa de Liu Ruyan. Algunos decían que intentó reubicarse en el mercado, usando las mismas tácticas de falsa humildad y manipulación, pero su fama de incompetente y oportunista ya lo precedía. Sin el escudo protector de Liu Ruyan y sin alguien como Lu Ming para realizar el trabajo pesado por él, sus deficiencias quedaron demasiado expuestas. Probablemente continuaría su viaje errante, buscando nuevas oportunidades fáciles, pero el mercado, cada vez más competitivo y exigente, tendía a expulsar a figuras como él. Su destino era el de la mediocridad y la irrelevancia, el precio de una vida basada en la disimulación y la falta de mérito propio. Lu Ming, al tomar conocimiento de estos desenlaces, no sintió alegría por la desgracia ajena, ni ningún resquicio de deseo de venganza. Lo que sintió fue una especie de melancolía serena, una constatación de que las elecciones que hacemos, tarde o temprano, definen nuestros caminos y cosechas. Había aprendido, de la forma más dura, que la lealtad ciega puede ser destructiva,
pero también que la integridad y la resiliencia son fuerzas poderosas. Usaba estas lecciones como guía en su nueva vida, especialmente en la forma en que construía sus relaciones, tanto las profesionales, basadas en la confianza mutua y el respeto, como las personales, donde la honestidad y la reciprocidad eran innegociables. La relación con Sofía, la colega de trabajo, se desarrollaba de forma lenta y natural. Comenzaron con almuerzos ocasionales, conversaciones sobre libros y proyectos, y descubrieron afinidades que iban más allá del ambiente profesional. Sofía era una mujer independiente, inteligente y con un sentido del humor que encantaba a Lumingse. Más importante aún, era transparente en sus intenciones y demostraba un respeto genuino por él, por sus ideas y por su espacio. No había juegos, ni manipulaciones, ni la necesidad de demostrar nada. Era una interacción ligera, saludable, que traía un calor reconfortante al corazón de Lumings, aún cauto, pero progresivamente más abierto y confiado. La felicidad auténtica que Lumings experimentaba ahora no venía de grandes acontecimientos o conquistas materiales espectaculares, aunque el éxito profesional fuera gratificante. Venía de las pequeñas cosas, del placer de un trabajo bien hecho, de la tranquilidad de su hogar, de la compañía de amigos leales como Davi, de las conversaciones estimulantes con Sofía, de la libertad de ser quien él realmente era. Encontraba contento en un paseo por el parque, en la lectura de un buen libro, en el silencio productivo de sus horas de creación. Había aprendido que la paz interior era el bien más valioso, y la cultivaba con esmero, protegiéndola de las turbulencias externas y de las sombras del pasado. En cuanto a Liu Ruyan, Lumingse llegó a un punto en el que ella simplemente ya no ocupaba espacio en sus pensamientos o emociones. No había rabia, ni resentimiento, ni siquiera pena. Había una indiferencia completa, el tipo de olvido que se reserva para aquello que ya no tiene ninguna relevancia en nuestra vida. Si alguien le preguntara por ella, probablemente tendría dificultad para recordar detalles de su fisonomía o del dolor que ella le había causado. Era como si una niebla densa hubiera cubierto aquellos recuerdos, no para borrarlos, sino para hacerlos distantes e inofensivos. Esa indiferencia era, quizás, la forma más pura de perdón, no para ella, sino para sí mismo, liberándose definitivamente de cualquier vínculo emocional. Reflexionó muchas veces sobre el concepto de venganza. En el apogeo de su dolor, quizás un deseo primitivo de tomar represalias hubiera cruzado su mente, pero, con el tiempo y la madurez emocional que adquirió, se dio cuenta de que la verdadera venganza, si es que se podía llamar así, no estaba en destruir al otro, sino en construirse a sí mismo. Su felicidad, su éxito profesional, su paz de espíritu, todo eso era la respuesta más elocuente a la traición y la humillación que había sufrido. No necesitó mover un dedo para perjudicar a Liu Ruyan o a Ninan. La vida, con sus leyes implacables de causa y efecto, se encargó de dar a cada uno lo que merecía. La amistad con Davi se profundizó aún más. Eran no solo socios y colegas de trabajo, sino confidentes, hermanos de viaje. Davi había sido un ancla para Lumingse en los momentos más difíciles, creyendo en su potencial incluso cuando él mismo dudaba. Y Lumingse, por su parte, retribuía con lealtad, compañerismo y una dedicación incansable a los proyectos de la empresa. Valoraba aquella amistad como un tesoro, sabiendo que las relaciones verdaderas y desinteresadas eran raras y preciosas, especialmente después de la desilusión que había vivido. Frecuentemente se reunían fuera del trabajo, con sus respectivas familias y amigos, celebrando los logros y la vida. Los planes futuros de Lumingse eran simples, pero significativos. Quería seguir creciendo como profesional y como ser humano. Soñaba con viajar más, conocer nuevas culturas, expandir sus horizontes. Pensaba en quizás, algún día, crear su propia fundación para ayudar a jóvenes talentos sin oportunidades, compartiendo su experiencia y sus recursos. En el ámbito personal, deseaba construir una relación sólida y saludable, basada en el amor, el respeto y la complicidad, quizás con Sofía, si el destino así lo quería, pero no tenía prisa. Aprendió a saborear cada fase de la vida, cada pequeño logro, con gratitud y serenidad. Su nuevo apartamento, ahora totalmente pagado con el fruto de su trabajo,
y con la parte que le correspondió de la venta del antiguo inmueble, era su santuario. Cada mueble, cada objeto de decoración, contaba una historia de superación y recomienzo. Las paredes que antes presenciaron sus lágrimas de desesperación, ahora resonaban con risas y conversaciones animadas con amigos. El pequeño balcón, donde un día quemó los retratos de un amor falso, ahora era un jardín florido, donde le gustaba leer y meditar, observando el atardecer y agradeciendo la nueva vida que había construido con sus propias manos. Era un símbolo tangible de su resiliencia. La historia de Lumings, aunque única en sus detalles, conllevaba un mensaje universal de esperanza. Mostraba que es posible levantarse incluso de las caídas más dolorosas, que la traición y la injusticia, por más que hieran profundamente, no tienen por qué definir nuestro destino. Demostraba que la verdadera fuerza reside no en la capacidad de evitar el sufrimiento, sino en el coraje de enfrentarlo, aprender de él y seguir adelante, más fuerte y más sabio. Su viaje era un testimonio silencioso, pero poderoso, de que la luz siempre encuentra un camino, incluso en las tinieblas más densas, y que la reconstrucción personal es la más bella de las victorias. Nunca más buscó saber activamente sobre Liu Ruyan o Aninan. Sus nombres raramente se mencionaban en su círculo social o profesional, y cuando sucedía, era como ecos de un pasado distante, casi olvidado. Luming se enfocaba su energía en el presente, en las oportunidades que surgían, en las personas que le hacían bien. Descubrió que la indiferencia era, de hecho, lo opuesto al amor, y también al odio. Cuando alguien deja de tener cualquier peso en tu balanza emocional, es señal de que la curación se ha completado de forma profunda y definitiva, permitiendo que nuevos sentimientos y experiencias florezcan sin los escombros del pasado. El éxito de la empresa de la cual era socio continuaba creciendo, y con él, la reputación de Lumingse como un líder visionario y humano. Nunca olvidó sus orígenes, la humildad con la que había comenzado, y se aseguraba de mantener los pies en la tierra, tratando a todos con igualdad y respeto, desde el becario hasta el director. Esta postura genuina lo hacía aún más admirado. No era solo un CEO de éxito, era un ejemplo de integridad, mostrando que es posible alcanzar la cima sin pisotear a los demás, sin recurrir a juegos sucios o manipulaciones, sino a través del trabajo arduo, el talento y, sobre todo, el carácter. La relación con Sofía maduraba cada día, de forma serena y sólida. No había la pasión avasalladora y ciega del pasado, sino un amor construido en la admiración mutua, en la complicidad intelectual, en el cariño y en el respeto por las individualidades de cada uno. Compartían sueños, se incentivaban en sus proyectos personales y profesionales, y encontraban alegría en la simple presencia del otro. Luminex se sentía que, por primera vez, estaba en una asociación equilibrada, donde había intercambio, y no solo donación unilateral. Era un amor adulto, tranquilo, que le traía una inmensa paz de espíritu y la certeza de haber encontrado a alguien especial para compartir la vida. Miraba hacia atrás, a Lumings que había sido, leal hasta el extremo, ingenuo en su confianza, capaz de soportar humillaciones en nombre de un amor que se reveló una farsa, y no sentía vergüenza, sino compasión. Aquel hombre había sufrido mucho, pero había sido esencial para forjar el Lumingse resiliente y fuerte de hoy. Cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada punzada de dolor, todo había contribuido al aprendizaje y a la transformación. Honraba su pasado, no por revivir el sufrimiento, sino por reconocer el viaje que lo había traído hasta allí, hasta aquel estado de gracia y plenitud que ahora disfrutaba. La antigua alergia al queso, que Liu Ruyan tantas veces había olvidado o ignorado, se convirtió en una metáfora interna para Lumingse. Representaba todas las pequeñas y grandes negligencias, todas las formas en que se había permitido ser irrespetado o invalidado en el pasado. Ahora, estaba atento a los quesos de la vida, aquellas situaciones o personas que, sutilmente o no, le hacían mal. Había aprendido a decir no, a establecer límites, a protegerse, no por egoísmo, sino por amor propio, un sentimiento que había redescubierto y que se había convertido en la base de todas sus relaciones y decisiones. Una tarde de domingo, mientras caminaba de la mano con Sofía por un parque soleado, observando a los niños jugar y a las parejas enamoradas,
Lumingse sintió una oleada de felicidad tan pura e intensa que sus ojos se humedecieron. No era la euforia ruidosa de una conquista externa, sino la alegría silenciosa y profunda de quien ha encontrado su lugar en el mundo, de quien está en paz consigo mismo y con la vida que ha elegido vivir. Sofía percibió su emoción, apretó su mano con cariño y sonrió, una sonrisa cómplice que lo decía todo sin necesidad de palabras. En aquel instante, supo que estaba completo. El viaje de Lumingse es un recordatorio poderoso de que, incluso ante la traición más vil y la humillación más profunda, la capacidad de superación reside en cada uno. No solo sobrevivió al infierno personal que Liu Ruyan y Aninan crearon para él, renació de las cenizas, más fuerte, más sabio y, sobre todo, verdaderamente libre y feliz. Su historia enseña que la verdadera venganza no es destruir a quien nos hirió, sino construir una vida tan plena y radiante que las sombras del pasado simplemente se disipen, incapaces de alcanzar la luz del presente. Y así, sigue, ya no como el hombre herido y humillado que fue un día, sino como un ser humano renacido, fortalecido por las cicatrices e iluminado por la esperanza. Llevaba consigo las lecciones del pasado, no como una carga, sino como un mapa que lo guiaba hacia un futuro cada vez más prometedor. Su historia, que comenzó con la amargura de la traición, se transformó en un poderoso testimonio de resiliencia, superación y de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para encontrar la luz, incluso en las circunstancias más sombrías, demostrando que la verdadera libertad es, sobre todo, una conquista interior. Impresionante la fortaleza y la evolución de Lumingse. ¿No creen? Espero de corazón que su historia les haya conmovido e inspirado tanto como a nosotros al contarla. ¿Qué lección te llevas de este relato? ¿Qué parte te impactó más? Déjanos tu opinión en los comentarios aquí abajo. Nos encantaría leerte y saber qué piensas. Si esta historia te tocó el alma y te aportó valor, por favor, apóyanos con un me gusta. Y, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este, lleno de superación y esperanza. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.